Capítulo 4. Vagando con el diablo. Cuénteme primero sobre su truco más ingenioso, aquel que utiliza para atrapar al mayor número de personas. Si me obligas a entregar este secreto, significará mi pérdida de millones de personas que aún viven y miles de millones que aún no nacen. Te suplico que me permitas pasar por alto esta pregunta. Así que su majestad, el diablo, le teme a una humilde criatura atada a la tierra. ¿Es correcto? No está bien, pero es correcto. No tienes derecho a robarme mi herramienta profesional más necesaria. Por millones de años he dominado a las criaturas atadas a la tierra a través del miedo y la ignorancia. Ahora vienes y evitarás que utilice estas herramientas al obligarme a decir cómo las utilizo. ¿No te das cuenta de que me obligarás a soltar a aquellos que presten atención a esta confesión que me estás forzando a dar? ¿No tienes piedad? ¿No tienes sentido del humor? ¿No tienes espíritu deportivo? Deje de andarse con rodeos y comience a confesar. ¿Quién es usted para pedirle clemencia a quien destruiría si pudiera? ¿Quién es usted para hablar de espíritu deportivo y de sentido del humor? Usted, quien, mediante su propia confesión, ha preparado un infierno en vida sobre la tierra, en donde castiga a personas inocentes a través de sus miedos y su ignorancia. En cuanto a que me dedique a mis asuntos, es justamente lo que estoy haciendo al obligarlo a decir cómo controla a las personas a través de sus propias mentes. Mi asunto, si puede llamarse asunto, es ayudar a abrir las puertas de las prisiones autoerigidas y en las que hombres y mujeres están confinados debido a los miedos que ha implantado usted en sus mentes. El señor atado a la tierra tiene el poder de obligar al diablo a contestar sus preguntas. Su propio conocimiento sobre el pensamiento independiente y la falta de temor fueron sus armas para forzar esta confesión. Mi principal arma sobre los seres humanos consiste de dos principios secretos mediante los cuales gano el control de sus mentes. Hablaré primero del principio del hábito, a través del cual entro silenciosamente en la mente de las personas. Al trabajar a través de este principio, implanto el hábito, desearía poder evitar utilizar esta palabra, de vagar. Cuando una persona comienza a vagar sobre cualquier tema se dirige justo hacia las puertas de lo que ustedes, atados a la tierra, llaman infierno. Describa todas las formas en las que induce a las personas a vagar. Defina la palabra y díganos exactamente a qué se refiere. Puedo definir mejor la palabra vagar diciendo que las personas que piensan por sí mismas nunca divagan, mientras que aquellas que piensan poco o nada por sí mismos son indecisas. Un vagabundo es aquel que permite ser influenciado y controlado por circunstancias externas. Preferiría dejarme ocupar su mente y pensar por él en lugar de tomarse la molestia de pensar por sí mismo. Un vagabundo es aquel que acepta cualquier cosa que la vida le arroje sin protestar ni combatir. No sabe lo que quiere de la vida y pasa su tiempo obteniendo solo eso. Un vagabundo es aquel que permite ser influido y controlado por circunstancias externas. Un vagabundo tiene muchas opiniones, pero no son propias. Muchas de ellas se las doy yo. Un vagabundo es aquel que mentalmente es muy perezoso para utilizar su propio cerebro. Por esa razón yo puedo tomar el control del pensamiento de las personas y plantar mis propias ideas en sus mentes. Creo entender lo que es un vagabundo. Hábleme sobre los hábitos precisos de las personas mediante los cuales los induce a vagar por la vida. Comience por decirme cuándo y cómo obtiene primero el control de la mente de una persona. Mi control sobre la mente de un ser humano lo obtengo mientras la persona es joven. Algunas veces implanto las bases antes de que el dueño nazca, esto lo hago manipulando la mente de los padres. Algunas veces voy más allá y preparo a las personas para mi control a través de lo que ustedes, atados a la tierra, llaman herencia física. Por lo tanto, verás que tengo dos aproximaciones a la mente de una persona. Sí. Continúe y describa estas dos puertas por las que entra y controla las mentes de los seres humanos. Tal y como lo he dicho, ayudo a traer a tu mundo a personas con cerebros débiles concediéndoles, antes de nacer, la mayor cantidad posible de debilidad de sus ancestros. Ustedes le llaman a este principio herencia física. Después de que las personas nacen, utilizo lo que ustedes, atados a la tierra, llaman ambiente, como un medio para controlarlas. Aquí es donde el principio del hábito hace su aparición. La mente no es más que la suma total de nuestros hábitos. Uno a uno, entro en la mente e implanto los hábitos, los cuales llevan finalmente a mi absoluto dominio de la mente. Hábleme sobre los hábitos más comunes mediante los cuales controla las mentes de las personas. Ese es uno de mis trucos más ingeniosos. Entro en las mentes a través de pensamientos que creen propios. Los más útiles para mí son el miedo, la superstición, la avaricia, la ambición, la lujuria, la venganza, la ira, la vanidad y la evidente pereza. A través de uno o más de estos trucos puedo entrar a cualquier edad, pero obtengo mejores resultados cuando me hago cargo de una mente mientras ésta es joven, antes de que su dueño haya aprendido a cerrar cualquiera de estas 9 puertas. Entonces puedo instalar hábitos que mantengan las puertas abiertas para siempre.
Estoy comprendiendo sus métodos. Ahora volvamos al hábito de la indecisión. Díganos todo sobre ese hábito, ya que dice que es su truco más ingenioso para controlar las mentes de las personas. Como lo dije antes, les enseño a las personas a vagar durante su infancia. Las induzco a vagar por la escuela sin saber la ocupación que desean seguir en la vida. Aquí atrapo a la mayoría de las personas. Los hábitos se relacionan. Vaga en una dirección y pronto estarás vagando en todas direcciones. También utilizo los hábitos ambientales para atrapar definitivamente a mis víctimas. Ya veo. Su tarea es entrenar a los niños en el hábito de la indecisión, induciéndolos a pasar por la escuela sin metas ni objetivos. Ahora hábleme sobre algunos de sus otros trucos mediante los cuales provoca que las personas se conviertan en indecisos. Bueno, mi segundo mejor truco para desarrollar el hábito de la indecisión es aquel que pongo en funcionamiento con la ayuda de padres, maestros de escuelas públicas y tutores religiosos. Te advierto que no me obligues a mencionar este truco. No reveles este truco. Si lo haces, serás repudiado por mis colaboradores que me ayudan a utilizarlo. Si publicas esta confesión en forma de libro, tu libro será excluido de las escuelas públicas. Será condenado por la mayoría de los líderes religiosos. La mayoría de los padres se lo ocultarán a sus hijos. Los periódicos no se atreverán a ofrecer críticas. Millones de personas te odiarán por haberlo escrito. De hecho, a nadie le agradarás tú o tu libro, excepto a aquellos que piensan. Y sabes que pocas personas de este tipo existen. Mi consejo es que me permitas pasar por alto la descripción de mi segundo mejor truco. El autor sabía que este punto de vista sería uno de los aspectos más controversiales de su libro. De hecho, su esposa estaba tan preocupada por cómo sería recibido, que le hizo prometerle que no lo publicaría. En realidad, es ahora, después de su muerte, que la familia ha consentido en compartirlo con el mundo. Te exhortaría a seguir los argumentos de Geo acerca del sistema de educación pública y los maestros religiosos y, entonces, tomar tu propia decisión. Así que, por mi propio bien, usted desea ocultar la descripción de su segundo mejor truco. A nadie le gustará mi libro excepto a aquellos que piensan, Muy bien, continúe y responda. Lamentarás esto, señor atado a la tierra, pero tú pagarás la broma. Por este error tuyo, desviarás la atención de mí hacia ti. Mis colaboradores, que son millones, se olvidarán de mí y te odiarán por descubrir mis métodos. Yo no importo. Dígame todo acerca de este segundo mejor truco con el cual induce a las personas a vagar con usted hasta el infierno. Mi segundo mejor truco no es para nada el segundo. Es el primero porque sin él jamás podría controlar las mentes de los jóvenes. Los padres, maestros de escuela, los tutores religiosos y muchos otros adultos sin saber sirven a mi propósito ayudándome a destruir en los niños el hábito de pensar por sí mismos. Cumplen con su tarea de varias maneras, sin sospechar nunca lo que le están haciendo a la mente de los niños ni la verdadera causa de sus errores. ¿Alguna vez has escuchado a un padre terminar la frase de un hijo? ¿O has visto a un padre terminar la tarea de su hijo? Piensa en el proyecto de ciencia de un niño, por ejemplo. Recuerda esas ferias de la ciencia en la escuela donde era obvio que los niños habían recibido mucha ayuda externa. Mamá y papá quizás debieron de haber ayudado, pero en el fondo saben que su hijo lo agradece y reconoce lo maravillosos padres que son. ¿Cierto? En realidad, el niño puede pensar, ¿para qué me molesto? Al final, esto destruirá la confianza del niño en sí mismo. Al permitir que los hijos se hagan cargo, desarrollarán el hábito de pensar por sí mismos. Apenas puedo creerle, Su Majestad. Siempre he creído que los mejores amigos de los niños son los que están más cerca de ellos, sus padres, sus maestros de escuela y sus tutores religiosos. ¿Dónde buscarían los niños una orientación confiable si no es con aquellos que están a su cargo? Ahí es donde mi ingenio hace su aparición. Es la explicación exacta sobre cómo controlo al 98% de las personas en el mundo. Me apropio de las personas durante su juventud, antes de que ellas se apropien de sus mentes, utilizando a aquellos que están a su cargo. En especial necesito la ayuda de aquellos que instruyen a los niños en el aspecto religioso porque es aquí donde destruyo el pensamiento independiente e inicio a las personas en el hábito de la indecisión, confundiendo sus mentes con ideas ambiguas sobre un mundo del que no saben nada. Es aquí también donde planto en las mentes de los niños el mayor de todos los miedos, el miedo al infierno. Comprendo cómo le resulta fácil asustar a los niños amenazándolos con el infierno, pero ¿cómo sigue haciendo que le teman a usted y a su infierno cuando crecen y aprenden a pensar por sí mismos? Los niños crecen, pero no siempre aprenden a pensar por sí mismos. Una vez que atrapo la mente de un niño a través del miedo, debilito la capacidad de ese niño para razonar y pensar por sí mismo, y esa debilidad acompaña al niño toda la vida. ¿No es eso tomar injusta ventaja de un ser humano, contaminando su mente antes de que entre en total posesión de ella? Todo lo que me sea útil para lograr mis fines es justo. No tengo limitaciones tontas como el bien y el mal. La supremacía está bien para mí.
Utilizo cada debilidad humana para ganar y mantener el control de sus mentes. Entiendo su diabólica naturaleza. Ahora volvamos a sus métodos para inducir a la gente a vagar hacia el infierno aquí en la tierra. A partir de su confesión veo que se hace cargo de los niños mientras sus mentes son jóvenes y flexibles. Dígame más acerca de cómo utiliza a los padres, a los maestros y a los tutores religiosos para hacer que las personas deambulen. Uno de mis trucos favoritos es coordinar los esfuerzos de padres y tutores religiosos para que trabajen juntos, en ayudarme a destruir el poder de los niños de pensar por sí mismos. Utilizo a muchos tutores religiosos para socavar el valor y el poder de pensamiento independiente de los niños, enseñándoles a temerme, pero utilizo a los padres para que ayuden a los tutores religiosos en esta mi principal labor. ¿Cómo ayudan los padres a los tutores religiosos a destruir el poder de sus hijos de pensar por sí mismos? Nunca escuché tal monstruosidad. Llevo a cabo esto a través de un truco muy ingenioso. Provoco que los padres les enseñen a sus hijos a creer, igual que ellos, los padres, creen, en conexión con la religión, la política, el matrimonio y otros temas importantes. De esta forma, como puedes ver, al ganar el control de la mente de una persona puedo fácilmente perpetuar el control provocando que esa persona me ayude a fijarlo en las mentes de sus hijos. ¿De qué otras maneras utiliza usted a los padres para convertir a sus hijos en indecisos? Provoco que los niños se conviertan en indecisos siguiendo el ejemplo de sus padres, a muchos de los cuales ya he atrapado y confinado eternamente a mi causa. En algunas partes del mundo domino las mentes de los niños y doblego su fuerza de voluntad exactamente de la misma manera en que los hombres quebrantan y doblegan a los animales de poca inteligencia. No hay diferencia alguna para mí sobre cómo se doblega la voluntad de un niño, mientras ésta le tema algo. Entraré en su mente a través de ese miedo y limitaré el poder del niño a pensar de manera independiente. El diablo entrará en la mente de un niño a través del miedo y después limitará su poder de pensar de manera independiente. Puedo recordar a muchos tutores religiosos que tuve en el pasado y de inmediato los divido en tutores basados en el miedo y tutores basados en la fe. De hecho, sigo sintiendo escalofríos al revivir los fatalismos de algunos de los sermones basados en el miedo que experimenté de niña. En contraste, recuerdo el edificante sentimiento de esperanza y valor de los sermones basados en la fe. Las palabras sabias de Geo ciertamente me suenan verdaderas. ¿Acaso el miedo paraliza entonces el pensamiento independiente? Pareciera que se desviara usted de su camino para evitar que las personas piensen. Sí, el pensamiento certero es la muerte para mí. No puedo existir en las mentes de aquellos que piensan de manera certera. No me importa que las personas piensen, mientras lo hagan en términos de temor, desánimo, desesperanza y destrucción. Cuando comienzan a pensar en términos constructivos de fe, valor, esperanza y certidumbre de propósitos, de inmediato se convierten en aliados de mi oposición y por lo tanto una pérdida para mí. Estoy comenzando a entender cómo es que usted gana el control de las mentes de los niños a través de la ayuda de sus padres y de los tutores religiosos, pero no veo cómo los maestros de escuela le ayudan en esta detestable labor. Los maestros de escuela me ayudan a obtener el control de las mentes de los niños, no con lo que les enseñan, sino con lo que no les enseñan. Todo el sistema escolar público está tan controlado, que ayuda a mi causa, enseñándoles casi todo excepto cómo utilizar su propia mente y pensar de manera independiente. Vivo con el temor de que algún día alguna persona valiente modifique el actual sistema de enseñanza escolar y le aseste un golpe mortal a mi causa permitiendo que los estudiantes se conviertan en los instructores, utilizando a aquellos que ahora sirven como maestros solo como guías que ayuden a los niños a establecer formas y medios de desarrollar sus propias mentes desde el interior. Cuando ese tiempo llegue, los maestros de escuela ya no pertenecerán a mi equipo. Aquí está la esencia de la crítica de Geo acerca de la educación pública, escrita nuevamente en 1938. ¿Concuerdas con él? Piensa en los niños pequeños del jardín de niños y primer grado. Son entusiastas y se ofrecen como voluntarios para todo, levantando sus manos emocionados por aprender. Ahora avanza 10 años y piensa en esos mismos niños como estudiantes de secundaria, los que se sientan hasta el fondo de la clase, sin hacer nunca contacto visual con los adultos y sin ofrecerse nunca como voluntarios ni hacer preguntas. Se han desvinculado del proceso de aprendizaje. ¿Qué les sucedió a estos niños? 10 años de educación pública. Ellos perciben que si cometen un error, se verán sujetos al ridículo y a las burlas. Así que dejan de participar para protegerse. Se les enseña que la solución a todos los problemas y conflictos no está en sus manos ni en su mente, sino en las del maestro, los representantes de la autoridad. Actuar de manera independiente frente al conflicto provoca una inmediata amonestación y represalia por parte del maestro. Los niños son desanimados a pensar de manera independiente y son adoctrinados con la idea de que son incapaces de resolver sus problemas. Si bien existen muchos maestros de excelencia, la crítica de Geo parece válida por la situación de la educación hoy en día. Si estás de acuerdo con Geo,
¿Qué crees que podemos hacer al respecto? Algo que debemos de hacer es buscar esos maestros y esas escuelas que promueven el pensamiento independiente de sus estudiantes y aplaudirles su valor. Tenía la impresión que el objetivo de toda escuela era ayudar a los niños a pensar. Ese puede ser el objetivo de la enseñanza, pero el sistema, en la mayoría de las escuelas en el mundo, no lleva a cabo ese objetivo. A los estudiantes se les enseña, no a desarrollar y utilizar sus propias mentes, sino a adoptar y utilizar los pensamientos de otros. Este tipo de enseñanza destruye la habilidad del pensamiento independiente, excepto en los casos raros en que los niños confían tan definitivamente en su propia fuerza de voluntad que se rehúsan a permitir que otros piensen por ellos. El pensamiento certero es asunto de mi oposición, no mío. ¿Qué relación, si es que existe alguna, tiene su oposición con los hogares, las iglesias y las escuelas? Su respuesta a esta pregunta será interesante. Aquí es donde hago uso de otros de mis trucos ingeniosos. Provoco que parezca que todo lo que hacen los padres, los maestros y los tutores religiosos está siendo hecho por mi oposición. Esto desvía la atención de mí mientras manipulo las mentes de los jóvenes. Cuando los tutores religiosos intentan enseñarles a los niños las virtudes de mi oposición, generalmente lo hacen a través del miedo al mencionarles mi nombre. Es todo lo que pido de ellos. Enciendo la llama del miedo en tales proporciones que destruya el poder del niño a pensar acertadamente. En las escuelas públicas los maestros prosiguen mi causa manteniendo a los niños tan ocupados, atiborrando sus mentes con información sin importancia, que no tienen oportunidad de pensar acertadamente ni de analizar correctamente aquello que sus maestros les enseñan. ¿Afirma que todos aquellos que están atrapados por el hábito de la indecisión están a favor de su causa? No, la indecisión es solo uno de mis trucos a través de los cuales domino el poder del pensamiento independiente. Antes de que un vagabundo sea de mi propiedad, debo motivarlo y atraparlo con otro truco. Te hablaré de este otro truco después de que termine de describir mis métodos para convertir a las personas en vagabundas. ¿Quiere decir que tiene un método mediante el cual puede hacer que las personas vaguen tan lejos de la autodeterminación que nunca puedan salvarse a sí mismas? Sí, un método definitivo, y tan efectivo que nunca falla. ¿Puedo entender que afirma usted que su método es tan poderoso que su oposición no puede reclamar a aquellos a quienes usted ha atrapado de manera permanente a través de la indecisión? Afirmo justamente eso. ¿Acaso piensas que controlaría a tanta gente si mi oposición pudiera impedirlo? Nada puede evitar que controle a las personas excepto las personas mismas. Nada puede detenerme excepto el poder del pensamiento certero. Las personas que piensan acertadamente no divagan sobre cualquier tema. Reconocen el poder de su propia mente. Además, toman el control de ese poder y no se lo entregan a ninguna persona ni influencia. Continúe y dígame más acerca de los métodos mediante los cuales hace que las personas vaguen hacia el infierno con usted. Provoco que las personas divaguen sobre cualquier tema a través de lo cual puedo controlar el pensamiento y las acciones independientes. Toma el tema de la salud, por ejemplo. Yo provoco que casi todas las personas coman demasiado y el tipo inadecuado de alimentos. Esto provoca indigestión y destruye el poder de pensar de manera certera. Si las escuelas públicas y las iglesias les enseñaran a los niños más sobre la adecuada alimentación, le harían a mi causa un daño irreparable. Matrimonio. Provoco que hombres y mujeres divaguen hacia el matrimonio sin un plan u objetivo diseñado para convertir la relación en armonía. Este es uno de mis métodos más efectivos para inducir a las personas en el hábito de la indecisión. Provoco que las parejas discutan entre sí por cuestiones de dinero, por la educación de sus hijos. Los implico en controversias desagradables sobre las relaciones íntimas y en desacuerdos sobre las amistades y las actividades sociales. Los mantengo tan ocupados echándose la culpa uno al otro que nunca tienen tiempo para hacer nada más el tiempo suficiente para romper el hábito de la indecisión. Ocupación. Les enseño a convertirse en indecisos haciendo que abandonen la escuela por el primer trabajo que encuentran, sin una meta o propósito definido, excepto para ganar lo suficiente para sobrevivir. A través de este truco mantengo a millones de personas con el miedo a la pobreza durante toda su vida. A través de este miedo los conduzco lenta pero certeramente hasta el punto en el que ningún individuo ha podido romper el hábito de la indecisión. Ahorros. Provoco que las personas gasten dinero libremente y ahorren escasamente o nada, hasta que tomo el control total sobre ellas a través de su miedo a la pobreza. Ambiente. Provoco que las personas entren en un ambiente inarmónico y desagradable en el hogar, en sus lugares de trabajo, en la relación con sus parientes y conocidos, y que permanezcan ahí hasta que los reclamo a través del hábito de la indecisión. Pensamientos dominantes. Provoco que las personas adopten el hábito de tener pensamientos negativos. Esto lleva a acciones negativas e implica a las personas en controversias y llena su mente de miedos, preparando el camino para que yo entre y controle su mente. Al entrar lo hago atrayendo a las personas a través de pensamientos negativos que ellas toman como propios.
Planto en su mente las semillas del pensamiento negativo a través del púlpito, de los periódicos, de las películas, de la radio y de otros métodos populares que les son agradables a la mente. Provoco que las personas me permitan pensar por ellas porque son demasiado perezosas y demasiado apáticas para pensar por sí mismas. Concluyo, por lo que usted dice, que la indecisión y la desidia son lo mismo. ¿Es verdad? Sí, es correcto. Cualquier hábito que provoque nuestra desidia, evitar que lleguemos a una decisión definitiva, lleva al hábito de la indecisión. Provoco que las personas me permitan pensar por ellas porque son demasiado perezosas y demasiado apáticas para pensar por sí mismas. Pereza más apatía igual a desidia igual a vagancia. Esto describe a un verdadero vagabundo, como lo define Hegel. Habiendo sido una verdadera decidiosa la mayor parte de mi vida, esto me llega muy de cerca. Me gusta utilizar la excusa de que trabajo mejor bajo presión, pero eso es todo lo que es. Una excusa para mi desidia. ¿Puedes pensar en ejemplos de tu propia vida donde la pereza y la apatía te han desviado de tu camino al éxito? ¿En donde una oportunidad se ha escurrido entre tus dedos por haber sido demasiado lento para aprovecharla a tiempo? ¿El hombre es la única criatura que divaga? Sí, todas las demás criaturas se mueven en respuesta a las leyes definitivas de la naturaleza. El hombre mismo desafía las leyes de la naturaleza y divaga a voluntad. Todo lo que se encuentra fuera de la mente de los hombres está controlado por mi oposición, por leyes tan definitivas que la indecisión es imposible. Yo controlo la mente de los hombres simplemente por su hábito de indecisión, el cual es simplemente otra forma de decir que controlo la mente de los hombres solo porque se rehúsan o se niegan a controlar y utilizar sus propias mentes. Esto se está convirtiendo en una materia muy profunda para un simple ser humano. Volvamos a la discusión de algo menos abstracto. Por favor, dígame cómo es que este hábito de la indecisión afecta a las personas en el diario caminar por la vida y dígalo en términos que una persona común pueda comprender. Preferiría mantener esta entrevista entre las estrellas. Sin duda, eso lo salvaría de ser expuesto. Pero volvamos a la Tierra. Dígame qué es lo que la indecisión nos está haciendo a nosotros como nación, aquí en los Estados Unidos. Francamente, debo decirte también que odio a los Estados Unidos como solo el diablo puede hacerlo. Eso es interesante. ¿Cuál es la causa de este odio? La causa nació el 4 de julio de 1776, cuando 56 hombres firmaron un documento que destruía mis posibilidades de controlar a la nación. Ustedes conocen ese documento como la Declaración de Independencia. Si no hubiese sido por la influencia de ese maldito documento, ahora tendría a un dictador dirigiendo al país y yo eliminaría este derecho a la libre expresión y al pensamiento independiente que amenazan mi control sobre la tierra. Debo entender, por lo que dice, que los países que son controlados por dictadores autoerigidos pertenecen a su club. No existen los dictadores autoerigidos. Yo los proclamo a todos. Es más, yo los manipulo y dirijo su trabajo. Los países que son dirigidos por dictadores saben lo que quieren y lo toman a la fuerza. Mira lo que he hecho a través de Mussolini en Italia. Mira lo que estoy haciendo a través de Hitler en Alemania. Mira lo que estoy haciendo a través de Stalin en Rusia. Mis dictadores dirigen esos países para mí porque las personas han sido atrapadas a través del hábito de la indecisión. Mis dictadores no divagan. Es por eso que dirigen para mí a los millones de personas que están bajo su control. ¿Qué sucedería si Mussolini, Stalin y Hitler se convirtiesen en traidores y lo desobedecieran a usted y a su mandato? Eso no sucederá porque los tengo muy bien sobornados. Le pago a cada uno de ellos con la concesión de su propia vanidad, haciéndoles creer que actúan por su propia cuenta. Este es otro de mis trucos. Volvamos a los Estados Unidos y conozcamos algo de lo que está usted haciendo para iniciar a las personas en el hábito de la indecisión. Ahora mismo estoy preparando el terreno para una dictadura sembrando las semillas del miedo y la incertidumbre en la mente de las personas. ¿A través de quién está llevando a cabo su tarea? Principalmente a través del presidente. Estoy destruyendo su influencia con las personas provocando que divague sobre el asunto de un acuerdo laboral entre patrones y empleados. Si puedo lograr que divague un año más, tendrá tan poca credibilidad que podré entregarle el país a un dictador. Si el presidente continúa divagando, terminaré con la libertad personal en los Estados Unidos, tal y como la destruí en España, Italia, Alemania e Inglaterra. En 1938, cuando Bell escribía este manuscrito, el presidente era Franklin D. Roosevelt. Los comentarios del diablo se aplican a la actualidad. ¿Crees que Bell escribiría las mismas palabras hoy que como lo hizo hace 70 años? Lo que usted dice me lleva a la conclusión de que la indecisión es una debilidad que inevitablemente termina en fracaso, ya sea entre los individuos o las naciones. ¿Es esa su afirmación? La indecisión es la causa más común del fracaso en cada paso de la vida. Puedo controlar a todo aquel que puedo inducir a formar el hábito de la indecisión sobre cualquier tema. Existen dos razones para esto. Primero, el indeciso es simplemente como masa en mis manos para ser moldeada en cualquier forma que yo quiera.
ya que la indecisión destruye el poder de iniciativa en un individuo. Segundo, el indeciso no puede recibir ayuda de mi oposición porque a ésta no le atrae algo tan dócil e inútil. ¿Es por eso que unas cuantas personas son acaudaladas mientras que la mayoría son pobres? Esa es exactamente la razón. La pobreza, al igual que la enfermedad, es un padecimiento contagioso. La encuentras siempre entre los indecisos, nunca entre aquellos que saben lo que quieren y están decididos a obtenerlo. Quizás signifique algo para ti si desvío tu atención al hecho de que los que no divagan, y que no controlo, y aquellos que poseen la mayor parte de la riqueza en el mundo, resultan ser las mismas personas. Siempre había sabido que el dinero era la raíz de todo mal, que el pobre y el humilde heredarán el paraíso, mientras que el acaudalado pasaría a sus manos. ¿Qué tiene que decir a esa afirmación? La frase actual habla del amor al dinero, no del dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. Los hombres que saben cómo obtener las cosas materiales de la vida por lo general saben también cómo mantenerse lejos de las manos del diablo. La habilidad para adquirir cosas es contagiosa. Los indecisos no adquieren nada excepto aquello que nadie más desea. Si más personas tuviesen metas más definidas y deseos más fuertes por las riquezas materiales y espirituales, yo tendría menos víctimas. Asumo entonces, por lo que dice, que usted no afirma tener una camaradería con los líderes industriales. Evidentemente no son amigos suyos. ¿Amigos míos? Te diré qué tipo de amigos míos son. Ellos han ceñido a todo el país con buenos caminos, fundiendo en cercana comunión a las personas tanto de la ciudad como del campo. Han convertido el mineral en acero, con el que han construido las estructuras de enormes rascacielos. Han explotado la energía eléctrica y la han convertido en miles de aplicaciones, todas diseñadas para darle al hombre tiempo para pensar. Han provisto, a través del automóvil, de transportación personal al ciudadano más humilde, brindándoles a todos la libertad para viajar. Han provisto a cada hogar de noticias instantáneas de lo que está sucediendo en todas partes del mundo a través de la radio. Y ahora la televisión, el smartphone, los satélites e Internet. Han erigido bibliotecas en cada ciudad, pueblo y aldea y las han llenado de libros, brindándoles a todos aquellos que leen una completa reseña del conocimiento más útil que la humanidad ha reunido a partir de sus vivencias. Le han otorgado al ciudadano más humilde el derecho de expresar su propia opinión con respecto a cualquier tema, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin temor a ser molestados, y se han encargado de que todo ciudadano pueda ayudar a crear sus propias leyes, recaudar sus propios impuestos y dirigir su propio país a través del voto. Estas son solo algunas de las cosas que los líderes industriales han hecho para brindarle a todo ciudadano el privilegio de convertirse en un no indeciso. ¿Acaso crees que estos hombres han ayudado a mi causa? ¿Quiénes son algunos de estos actuales no indecisos sobre los que no tiene usted control? No tengo control sobre ningún no indeciso, en la actualidad o en el pasado. Yo controlo al débil, no a aquellos que piensan por sí mismos. Continúe y describa a un típico indeciso. Haga su descripción punto por punto, de tal forma que pueda yo reconocer a un indeciso al verlo. Lo primero que percibirás en un indeciso es su total ausencia de objetivos en la vida. Será perceptible por su falta de confianza en sí mismo. Nunca hará algo que requiera pensar y esforzarse. Gasta todo lo que gana y más, si puede obtener un crédito. Se enfermará o se quejará de algún mal real o imaginario, invocando al cielo si sufre el menor dolor físico. Tendrá poca o nada de imaginación. Carecerá de entusiasmo y de iniciativa para comenzar algo a lo que no ha sido obligado y expresará llanamente su debilidad al tomar la línea de menor resistencia siempre que le sea posible. Estará malhumorado y no tendrá control sobre sus emociones. Su persona carecerá de magnetismo y no atraerá a otras personas. Opinará sobre todo, pero no tendrá un conocimiento exacto de nada. Será especialista de todos los oficios, pero no será bueno en ninguno. Se negará a cooperar con aquellos que lo rodean, incluso con aquellos de quienes depende para alimentarse y albergarse. Cometerá el mismo error una y otra vez sin aprender nunca del fracaso. Será de mente estrecha e intolerante en todos los temas, listo para crucificar a aquellos que discrepen con él. Esperará todo de los demás, pero estará dispuesto a dar poco o nada a cambio. Iniciará muchas cosas pero no concluirá nada. Condenará en voz alta a su gobierno, pero nunca te dirá en definitiva cómo puede mejorar. Nunca tomará decisiones sobre algo si puede evitarlo, y si es obligado a decidir, se retractará en la primera oportunidad. Comerá demasiado y se ejercitará muy poco. Beberá licor si alguien más lo paga. Apostará si puede hacerlo a plazos. Criticará a aquellos que están logrando triunfar en su profesión. En resumen, el indeciso se esforzará más por no pensar de lo que otros se esfuerzan por ganarse la vida. Mentirá en vez de admitir su ignorancia en cualquier tema. Si trabaja para otros, los criticará a sus espaldas y los adulará en su cara.
Me ha dado usted una descripción gráfica del indeciso. Por favor, describa ahora al no indeciso, de tal forma que pueda yo reconocerlo al verlo. La primera señal de un no indeciso es esta. Siempre está ocupado en hacer algo determinado, a través de un plan bien trazado y que es definitivo. Tiene un objetivo mayor en la vida por el que está siempre trabajando, y muchos objetivos menores, los cuales lo llevan hacia su proyecto central. El tono de su voz, la agilidad de sus pasos, la chispa en su mirada. La rapidez de sus decisiones claramente lo señalan como una persona que sabe exactamente lo que quiere y que está decidida a obtenerlo, sin importar cuánto tiempo le lleve o qué precio debe pagar. Si le haces preguntas, te da respuestas directas y nunca cae en evasivas ni en subterfugios. Hace favores a los demás, pero acepta favores a cuentagotas o ninguno. Siempre se encontrará al frente si está en un juego o luchando en una batalla. Si no conoce las respuestas, lo dirá con franqueza. Tiene buena memoria y nunca ofrece excusas por sus deficiencias. Nunca culpa a otros de sus errores, sin importar que merezcan la imputación. Solía ser conocido como una persona con iniciativa, pero en los tiempos modernos se le conoce como alguien echado para adelante. Lo encontrarás dirigiendo el negocio más grande de la ciudad, viviendo en la mejor calle, manejando el mejor automóvil y haciendo sentir su presencia donde quiera que se encuentre. Es una inspiración para todos aquellos que entran en contacto con su mente. La característica más distintiva del no indeciso es esta: posee una mente propia y la utiliza para todo propósito. ¿Puedes pensar en alguien que se ajuste a esta descripción? Es un no indeciso. ¿Acaso el no indeciso nace con alguna ventaja mental, física o espiritual que le es inaccesible al indeciso? No, la principal diferencia entre el indeciso y el no indeciso es algo que les es accesible a ambos por igual. Es simplemente el derecho privilegiado de ambos a utilizar su propia mente y pensamientos por sí mismos. ¿Qué breve mensaje le enviaría al típico indeciso si deseara usted curarlo de este malvado hábito? Lo exhortaría a despertar y dar. ¿Dar qué? Alguna forma de servicio útil al mayor número de personas posible. Así que se supone que el no indeciso debe dar, ¿no es así? Sí, si es que espera recibir. Y debe dar antes de recibir. Algunas personas dudan de su existencia. Yo no me preocuparía si fuese tú. Aquellos que están listos para desviarse del hábito de la indecisión, reconocerán la autenticidad de esta entrevista por la solidez de sus recomendaciones. Los otros no valen la pena el esfuerzo que requeriría convertirlos. ¿Por qué no intenta usted evitar que publique esta confesión que le estoy arrancando? Porque esa sería la mejor manera de garantizarte que la publicarás. Tengo un mejor plan que tratar de eliminar la publicación de mi confesión. Te exhortaré a que sigas adelante con la publicación y después me sentaré a verte sufrir cuando alguno de mis fieles indecisos comience a ponerte las cosas candentes. No tendré que negar tu historia. Mis seguidores lo harán por mí, ya verás si no. Sabiendo que este libro no fue publicado durante más de 70 años después de haber escrito estas palabras, estoy intrigada y ansiosa por saber qué más revelará. Todavía queda mucha pólvora.